Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al ex cabo, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Bonetti. ¿Cómo estás, Carlos? Te doy la bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias Matías, a vos y a toda tu audiencia. La verdad, el agradecido soy yo. Gracias por cedernos estos minutos de tu día y para que nos puedas contar un poquito cómo fue tu experiencia como artillero de defensa aérea en aquellos gloriosos días de 1982. Bueno, hacia fines de la década del 70, en 1979, yo ingreso a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Sí. Dentro de la escuela me toca el arma de artillería. Allí hicimos los años de escuela requeridos para egresar con el grado de cabo. Hacia finales de 1980, egreso con el grado de cabo de artillería. Sí. Y allí nos toca destino. ¿Qué unidad de artillería a lo largo del país nos va a tocar? Me toca, en suerte, el grupo de artillería de defensa aérea mixto 602, con sede de paz en la ciudad de Mar del Plata, grupo de artillería de defensa aérea. O sea que dentro de la artillería, que se divide en artillería de campaña, artillería de montaña y artillería de defensa aérea, sí, las menos numerosas son las unidades de artillería de defensa aérea, que había 5 en ese momento en el país. Me toca ir al GADA Mixto 602, mixto porque era la única unidad de artillería de defensa aérea de estas 5 existentes en el país que disponía de cañones antiaéreos y de misiles. La única unidad con lanzamisiles del país estaba allí en Mar del Plata. Y casualmente me toca, dentro de la unidad, la subunidad, la batería, que disponía de estos misiles. Por lo tanto, llego destinado en el año 1981 a esta unidad de artillería de defensa aérea con misiles y cañones. Dentro de la subunidad donde estaban los misiles. Hacia fines de 1981, noviembre de 1981, finaliza el curso que se estaba haciendo, que otros oficiales y suboficiales estaban haciendo en Francia, sí, de un nuevo material que había adquirido el ejército argentino, material lanzamisiles, de origen franco-alemán, una fusión de 2 empresas, una francesa y una alemana, y habían diseñado un nuevo sistema de lanzamisiles llamado Roland. El Roland era un sistema de lanzamisiles que en ese momento era lo más avanzado que había en el mundo. Hasta ese momento solamente había sido probado en una guerra, Irán-Irak, pero no había podido haber demostrado su efectividad. Por lo tanto, este material lo había adquirido el ejército argentino y llega en noviembre de 1981 a Mar del Plata. Me designan como para ser auxiliar en este parque de Roland, donde llega estas 3 unidades de fuego. 3 unidades de fuego adquirió el ejército argentino. Ahora, una había sido utilizada para el curso de los operadores que hicieron el curso de operación en Francia. Por lo tanto, 2 unidades de fuego llegan a la Argentina. La tercera venía un poco más atrasada. Con esta se recibió el material en noviembre del 81, periodo de licencias, y en febrero de 1982, principios de febrero de 1982, comienza el primer curso de operadores que se dicta en la República Argentina, allí en Mar del Plata, sobre el mismo material que recién adquirido, recién llegado al país.
entre los 6, 8, no recuerdo bien, operadores que hacemos el curso, me toca ser uno de estos cursantes como operador del sistema lanzamisiles. Entre febrero y marzo del 82 hacemos el curso de operación, finalizando a fines de marzo del 82, donde finalizamos este curso, lo aprobamos, y pasamos a ser operadores de este material lanzamisiles. Como ya habían incorporado la clase nueva de soldados, apenas terminamos el curso, al campo con los soldados. Estamos hablando del 30, estamos hablando del 31 de marzo, 1 de abril del 82, al campo con la clase nueva de soldados. Y bueno, el 2 de abril nos sorprende la noticia en la formación de las 8 de la mañana, donde en esta formación viene alguien desde la unidad, desde el GADA, un oficial, que dice: señores, la República Argentina ha recuperado las Islas Malvinas para la integración territorial argentina, viva la patria. Hasta ese momento nada sabíamos de lo que se estaba gestando. Nos enteramos allí en el campo sobre esto que había sucedido, de que habíamos recuperado las Islas Malvinas. ¿Qué edad tenías vos? ¿Qué edad tenía? Sí. 20 años. 20 años. 20 años. ¿Cómo lo sentiste esa noticia? ¿Perdón? ¿Cómo sentiste la noticia de la recuperación? Bueno, en ese momento fue un momento de júbilo, de algarabía, durante todo el día. Realmente fue un día que continuamos con la instrucción de los soldados, con mucha alegría, mucha algarabía, hasta que llegó la noche. Cuando llega la noche y uno se mete en su carpa de campaña de 2 paños a reflexionar con la almohada, con el bolsón portaequipo que usábamos de almohada, uno empieza a pensar: a ver, ¿qué pasó acá? Le pegamos un cachetazo a un grandote, a nada menos que a Gran Bretaña. ¿Y se va a quedar de brazos cruzados? No. Va a enviar sus tropas. Y si manda tropas, nosotros vamos a tener que enviar nuestra infantería. Y va a enviar sus barcos. Y si manda barcos, nosotros vamos a tener que enviar nuestra armada. Y va a enviar aviones. Y si envía aviones, vamos a tener que enviar la Artillería de Defensa Aérea. ¿Y cuál es la unidad que dispone del material más moderno para la época? Mar del Plata. Bueno, muchachos, preparémonos, vamos a tener que ir a Malvinas. Efectivamente, al día siguiente, a las 8 de la mañana, señores, levanten el campamento, volvemos al cuartel, preparen el material, nos vamos a Malvinas. Así fue la noticia que nos puso en situación, nos trajo a la realidad de que esto venía para algo más que una campaña en el campo, dando la instrucción a la clase nueva de soldados, sino que esto venía para algo más grande. Por lo tanto, a partir de allí nos dedicamos a preparar el material y se decidió en la unidad llevar a la clase antigua de soldados, a los que ya se estaban yendo de baja, no a los nuevos recién incorporados, sino a la clase que ya llevaba 1 año de incorporados y ya se estaban por ir de baja. Sí. Por lo tanto, con estos soldados antiguos y los cuadros de la unidad, comenzamos a preparar el material, prontos a partir hacia Malvinas. ¿Y cómo fue esa...? Cuando ustedes dicen preparar el material, ¿qué consistía en preparar las 2 unidades de Roland y algo más, o solamente llevaron eso? El preparar el material se trataba de los cañones bitubos de 35 milímetros que disponía el GADA 601. En Mar del Plata está el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, sí, el Grupo de Artillería de Defensa Aérea Mixto 602. Son 2 unidades distintas. Nos separa la plaza de armas, pero son 2 unidades distintas. Ah, comparten el mismo lugar físico. Exactamente, el mismo lugar físico.
separados por una plaza de armas, pero son 2 unidades en un mismo predio. Y de hecho tiene una jefatura de agrupación, por lo tanto son 3 unidades en un mismo predio. Pero el GADA 601 tuvo que preparar sus cañones bitubo. Sí. Y a Malvinas se decide enviar al GADA 601 solamente, con los cañones bitubo. El GADA, el Grupo Artillería de Defensa Aérea 601, reforzado. ¿Reforzado con qué? Con una sola batería del GADA Mixto 602. ¿Cuál? La batería que poseía, la única batería del país que poseía lanzamisiles. Por lo tanto, va el GADA 601 reforzado con una sola batería del GADA Mixto 602, nuestra batería. Entonces, nuestra batería consistió en preparar el Roland, 2 unidades de fuego, de las cuales una va a Malvinas y una queda en Río Gallegos. Por lo tanto, sabíamos de que las 2 tenían que ser preparadas, pero una iba a Malvinas y una iba a Río Gallegos. Con cañones de 20 milímetros, cañones de defensa aérea ya antiguos para la época, pero que se utilizaron para defensa cercana del Roland. O Los sea, como RH eran. autodefensa Roland, se utilizaron los cañones de 20 milímetros. Por lo tanto, otro material a preparar. Ya la batería, antes de la llegada del Roland, disponía de los únicos misiles que había en el país, que eran los Tiger Cat. Tiger Cat, de origen británico, Sí. que los británicos lo usaban como Sea-Cat, o sea, montados en los buques para defensa aérea. También se utilizaban en tierra y tomaban el nombre de Tiger Cat. Estos Tiger Cat, la Argentina disponía de 3 lanzadores, por lo tanto, los 3 lanzadores de Tiger Cat, más el lanzador ya un poquito antiguo para la época, Sí. eran de la década de 70, pero en servicio totalmente. Los Tiger Cat, los cañones de 20 milímetros y las unidades de fuego Roland se prepararon para ser llevadas hacia el sur. Y de allí se disponen los 3 Tiger Cat, los 3 lanzadores Tiger Cat, los cañones de 20 milímetros, más una unidad de fuego Roland, se envían a Malvinas. Entonces, entre el día 3 de abril, que nosotros volvimos del campo y comenzamos con la preparación del material, hasta el día 12 nos dedicamos a preparar este material. Y el día 12 de abril partíamos de Mar del Plata. El material se embarcó en el puerto de Mar del Plata, en un buque de transporte de Elma, el buque Córdoba, rumbo a Malvinas. Nosotros, desde el aeropuerto de Mar del Plata, en un 737, no sé, no me acuerdo, 707 de Aerolíneas Argentinas, muy cómodo, con todos los asientos quitados para poder ganar espacio, y allí sentados en el piso, volamos desde Mar del Plata hasta Río Gallegos. Y desde Río Gallegos, en Hércules, debíamos cruzar a Malvinas. Ahora, el buque Córdoba tuvo un problema en alta mar y tuvo que amarrar en Puerto Deseado. Nunca llegó a Malvinas. En Puerto Deseado pegó la proa del buque contra el muelle. Por lo tanto, el buque no quedó operable para continuar navegando. Hubo que desembarcar el material en Puerto Deseado. Por lo tanto, desde Río Gallegos a Puerto Deseado en vehículos, enganchar el material, el Roland, los Tiger Cat, los cañones de 35 milímetros, traerlos a Comodoro, y desde Comodoro, en infinita cantidad de vuelos de la Fuerza Aérea Argentina, los Hércules, comenzamos a trasladar de a una las unidades de fuego de 35 milímetros, los cañones bitubo de 35 milímetros, los directores de tiro, los cañones de 20 milímetros, los Tiger Cat, llevó, no recuerdo bien si 5 vuelos distintos, solo el Roland. Hubo que llevar por un lado el shelter, el lanzador en sí, por otro lado el camión, el carretón que lo trasladaba, Sí. o sea, los misiles por otro lado, o sea, llevó 5 vuelos distintos
de llevar el Roland hasta Malvinas. Así que nos pasamos unos cuantos días allí en Comodoro mientras se trasladaba el material, hasta que finalmente, el día 16 de abril, llegamos a Malvinas, ya con todo el material personal y todo listo para tomar posición donde se nos indicara. Te hago una pregunta, Carlos. Ya que la batería de ustedes estaba anexada al GADA 601, entonces ustedes quedaron bajo el mando del teniente coronel Arias. Totalmente. En Ah, todo momento estuvimos bajo el mando del teniente coronel Arias. Fue hasta el día de su fallecimiento, fue nuestro referente, sigue siendo nuestro referente. Es una persona que realmente se ganó los laureles en Malvinas, y nuestro eterno reconocimiento hacia él. ¿y el jefe propio de ustedes de la batería quién era? El jefe de la batería en tiempo de paz, teniente primero Regalini, cuando llegamos a Malvinas, Sí, nos dividimos. El Tiger Cat fue hacia la pista misma de aterrizaje. sí. Uno en la cabecera y uno a cada lado a cada lado de la pista de aterrizaje. Los cañones de 35 milímetros fueron para algún otro lado, algunos a Darwin, uno a Darwin, otros se distribuyeron en Puerto Argentino, y en el caso del Roland quedamos en Puerto Argentino. Y el jefe de unidad de fuego Roland fue el mismo jefe de batería de tiempo de paz, teniente primero Carlos Regalini, teniente coronel, hoy teniente coronel retirado. Él fue nuestro jefe en tiempo de paz y en tiempo de guerra como jefe de unidad de fuego Roland. O sea, Por lo tanto, la primera posición que se nos da al llegar a Malvinas es brindar defensa aérea a un radar de vigilancia de largo alcance que disponía el ejército. El ejército tenía un radar de vigilancia de largo alcance, 300 kilómetros de alcance, lo mismo que, muy parecido a los que utilizan los aeropuertos, sí. y que había sido emplazado en la cima del Cerro Zappergil. El Cerro Zappergil es un cerro muy bajo, que se encuentra, es el más próximo a la ciudad de Puerto Argentino. Sí. Allí en las cimas estaba emplazado este radar de vigilancia. Por lo tanto, el Roland fue destinado a brindarle defensa aérea a este lanzamisiles, Radar. el lanzamisiles Roland al radar de vigilancia. Partimos con el Roland hacia Zapparquí, comenzamos a subirlo por el mismo peso del material. A mitad de camino se nos enterró en la turba, en el camino de turba. Por lo tanto, lo que hicimos es correrlo a un costado del camino, bajar las zapatas y nivelarlo, ponerlo en posición, y desde allí comenzamos a brindar defensa aérea a este radar de vigilancia que estaba instalado un kilómetro más arriba. El lanzamisiles, el vuelo del misil alcanzaba los 7 kilómetros, por lo tanto, No había problema. a 1 kilómetro de distancia que nosotros estábamos brindándole la defensa aérea que necesitaba este material, este radar de vigilancia de largo alcance. Por lo tanto, allí fue nuestra primera posición en Malvinas. Esta unidad de lanzamisiles Roland, más o menos, ¿qué dimensiones tiene? Tiene un largo de 8 metros en total. Tiene una cabina sellada, como si fuese un contenedor de Sí. los que vemos en el puerto, algo Ujú. similar, un poco más chico, pero algo similar a un contenedor. Y allí adentro entran dos operadores, un jefe de pieza y un apuntador. El jefe de pieza tiene la pantalla del radar y el apuntador, desde su torreta que gira, desde su torreta, tiene un visor, y en este visor tiene vista a través de una especie de periscopio hacia afuera. O sea, está viendo
¿Qué es lo que sucede afuera? Sí, Hacia donde está girada la torreta del lanzamisiles. Tiene 10 misiles, van 4 de cada lado en los depósitos, sí, 8 y 2 en los lanzadores, 10. 10 misiles listos para ser lanzados, de a uno por vez, pero tiene 10 misiles listos para ser lanzados. Este, estos lanzamisiles, junto con el radar de vigilancia, ¿no? Un alcance de 15 kilómetros del radar de vigilancia, o sea, detecta el blanco, detecta el avión cuando viene en aproximación desde los 15 kilómetros, y al entrar en la zona de tiro, el alcance del misil, 7 kilómetros, eso lo está viendo a través de la pantalla el jefe de pieza, y él es el que ordena en qué momento, da la orden en qué momento se abre fuego, en qué momento se lanza. Y bien, puede ser lanzado desde la consola del jefe de pieza o desde el apuntador. El apuntador, como al verlo el jefe de pieza, dirige la torreta hacia los brazos lanzadores, hacia el lugar donde está en aproximación el avión, sí, el apuntador lo busca en elevación, arriba abajo, porque ya lo tiene en dirección, lo busca arriba abajo hasta que lo ve, y comienza a través de un joystick, comienza a seguirlo hacia el centro, de donde tenga apuntado el retículo de su visor. sí, Hacia allí se va a dirigir solo el misil cuando sea lanzado. O sea, lo único que tiene que hacer el apuntador es apuntar justamente ese retículo al avión. En el momento que el jefe de unidad da la orden de lanzamiento, el apuntador dispara, sale el misil, y el apuntador lo único que debe hacer es continuar siguiendo el avión. sí, Sube el avión, con su retículo, con su joystick, lo está siguiendo, está subiendo la mira, el apuntador, y el misil está siguiendo el mismo recorrido. La punta del misil está siempre apuntado al centro de ese retículo. A medida que va avanzando, la punta siempre está dirigida al avión. Entonces, suba, baje, de derecha a izquierda, el apuntador está haciendo esos mismos movimientos, siguiendo su movimiento, y al lugar donde tenga el centro del retículo, así se está dirigiendo solo el misil. O sea que, en definitiva, con el joystick, lo que está sí, haciendo es dirigir el misil. exacto. Solo que lo único que hace es seguir el avión, y el misil solo se va a dirigir a donde tenga la punta de ese retículo hasta que el misil alcance el lugar donde se encuentra, se cruce, digamos, con el avión. Esta es la forma que tiene De trabajar. de guiado. Eso cuando se tira por modo óptico. Modo óptico es cuando el apuntador lo va a guiar. Pero también tiene un modo radar. Un modo radar que quiere decir que tiene dos radares, habíamos dicho la torreta, uno de vigilancia Ujú, y uno de tiro. El radar de tiro, una vez que la torreta se dirige hacia donde está el avión, el radar de tiro lo busca en elevación. Cuando lo detecta, lo adquiere. Lo adquiere, ¿qué quiere decir? Lo engancha. Se forma un haz de luz invisible entre el radar y el avión. Haga lo que haga el avión, ¿sí? Comienza a girar, la torreta está girando, el radar lo está siguiendo, en elevación sube, baja, el radar lo está siguiendo, y al lugar donde esté enganchado ese haz de luz invisible entre el radar de tiro y el avión, hacia allí se va a dirigir solo el misil. Cuando sea lanzado, el misil va a seguir los movimientos que haga el radar, y el radar está siguiendo los movimientos que hace el avión. O sea que suba, baje, derecha, izquierda, lo que haga el avión, las maniobras evasivas que haga el avión, las va a hacer el misil en el aire a medida que se va aproximando, hasta que en algún momento se crucen. Y allí tiene dos tipos de espoleta, una de impacto, pega sí, y estalla, y la otra de proximidad. Pasando a 10 metros del blanco, hace que se active igualmente la espoleta y se dispara la carga explosiva, que tiene distintas bolas de acero dentro, que sí, salen disparadas. Por lo tanto, a 10 metros que pase el misil del avión,
va a hacer que se estalle, esas esquirlas que lanza, esas bolas de acero, llegan aproximadamente a los 700 metros, o sea que a 10 metros es blanco batido. La efectividad del Roland, de acuerdo a la fábrica, es del 95%. 95% de efectividad en modo radar. Ahora, ¿qué pasa? Solamente había sido utilizado en la guerra Irán-Irak, sin hablar mal ni de iraníes ni iraquíes, pero no entendían el concepto de zona de vigilancia, cuando el radar lo detecta y entra en la zona de vigilancia, hasta que entra en la zona de tiro, el alcance del misil, y recién ahí se puede lanzar. Apenas apareció un eco en la pantalla, disparaban y el misil nunca llegaba al avión porque se determinaba la propulsión antes de llegar al avión. La efectividad quedó demostrada para ese material en Malvinas. O sea, la Argentina demostró la efectividad de ese lanzamisiles en Malvinas. Fue la segunda guerra que se utilizaba en el mundo, y a partir de allí lo compró no solo Francia, sino que lo compró Alemania, lo compró España, lo compró Estados Unidos, lo compraron distintos países a lo largo del mundo por la efectividad que se demostró allí en Malvinas. Le pusieron el sello de probado en combate. Probado en combate, probado y aprobado en combate. Me Así imagino que, a la empresa entonces cómo le cambiaron también los números de venta después. totalmente, porque a partir de allí es cuando comenzaron las ventas de ese material a lo largo de todo el mundo, cuando se fue probada efectivamente lo que ellos decían en su publicidad al venderlo, efectividad del 95%. Bueno, esa efectividad quedó comprobada allí en Malvinas. Bien. Y te hago dos preguntas, Carlos, antes de seguir. ¿Ustedes qué dotación o sea, qué cantidad de misiles llevaron a Malvinas? Se llevaron un total la Argentina había comprado en total 40 misiles, de Sí, los cuales se llevaron 20 a Malvinas. De estos 20 se llegaron a hacer 8 lanzamientos. Y de los 8 lanzamientos fueron 4 derribos comprobados de aviones carga. bien, bien, es una buena proporción. Los otros 4 que no pegaron, tiene cada uno sus razones, pero la efectividad fue de 4 aviones Harrier comprobados a lo largo del combate, a lo largo del conflicto, que Sí, fueron derribados. Se explicaba que el radar de tiro se adquiere al avión, ¿sí? O sea, comienza a seguir los movimientos que haga el avión. Y el misil, una vez lanzado, hace los movimientos que haga el avión. Ahora, se adquiere al avión a alguna parte del avión, a un ala, a la cabina, a sí, la cola, a alguna parte del avión. Uno de esos misiles, cuando es lanzado, o sea, entra el avión en la zona de vigilancia, lo detecta el radar de vigilancia, entra en la zona de tiro, se lanza el misil comienza su trayectoria en busca de su blanco, y el radar de tiro adquirido al avión, sube, baja el misil en todo momento, acompañando el movimiento que hacía el avión. De casualidad, porque no es porque supo que era lo que tenía que hacer, el piloto, ser próximo a la pista de aterrizaje y sabiendo de que un misil lo perseguía, porque sus equipos le indicaban que un misil tenía en vuelo, lanza la bomba. Lanza la bomba, que comienza o sea, hace una elevación y lanza la bomba. Y la bomba comienza a caer y el avión comienza su escape. sí, Lo que tendría que haber pasado es de que el misil siga al avión, pero estaba adquirido a una parte del avión. ¿A qué parte? Casualmente a la bomba, que nadie sabe a qué parte, simplemente estaba de casualidad esto, no es que ni el piloto, ni nosotros, ni nadie sabía qué era lo que estaba pasando, pero estaba sí. adquirido a la bomba. O sea que el misil, cuando el avión inicia el escape, en vez de seguir al avión, siguió a la bomba y le pegó la bomba en el aire, mientras venía en su trayectoria de la caída libre hacia la pista. O sea,
El misil nunca le pegó al avión, le pegó a la bomba, pero esa bomba nunca llegó a la pista. Por lo tanto, aunque no haya sido un avión derribado, Tarea cumplida. la misión fue cumplida, esa bomba nunca llegó a poner Es- fuera de combate la pista. ¿Cuál Exacto. era, por qué te nombro la pista de aterrizaje? Porque había un bloqueo impuesto por Gran Bretaña a partir del 2 de abril, un bloqueo naval a partir del 6 de abril, un bloqueo naval y un bloqueo aéreo, 200 millas, fija en forma unilateral Gran Bretaña, 200 millas alrededor de las islas, avión que sobrevuele te lo derribo, barco que navegue te lo hundo, y tropa que se encuentra en las islas te lo voy a combatir. Bloqueo naval y aéreo. Entonces, con el bloqueo aéreo no podía llegar los aviones de combate, como tampoco podía llegar los aviones de carga con nuestra comida. Por lo tanto, nuestro abrigo, nuestra comida, teóricamente no podían llegar. Sin embargo, los pilotos de Fuerza Aérea, con los aviones Hércules, aviones es una chancha voladora, aviones desarmados completamente, aviones de carga sin ningún tipo de defensa, continuaron en todo momento volando y llegando a la pista, llegando a Malvinas, trayéndonos la comida que nunca nos faltó, pese a lo que se diga por allí. Quizás la situación de combate haya llevado a que alguna sección por ahí, allí aislada, más allá de primera línea, no le llegó durante un par de días la comida, pero la comida de hecho no nos faltó, gracias a esos pilotos que en todo momento siguieron volando, eh, ya blanco para ser derribados en caso de ser detectados, pero sin embargo siguieron volando y siguieron llevándonos la comida que no nos faltó, el abrigo que no nos faltó y la munición que lamentablemente no alcanzó hacia los últimos días de combate. Pero como sabían Gran Bretaña que los pilotos en todo momento seguían llevándonos los suministros, bueno, ¿qué buscaban? Destruir la pista. Si destruían la pista de aterrizaje, si no había buques que pudieran llegar, no había aviones, si destruían la pista de aterrizaje, no podían llegar los aviones de carga a traernos la comida, el abrigo. Por lo tanto, si no nos traían la comida, no traían la munición, destruían la pista, no podían llegar los aviones, no podía llegar nuestra comida, no podía llegar nuestra munición, se terminaba la guerra. Eso buscó Gran Bretaña, destruir esa pista. Y nuestra misión, mantenerla operativa, y así se mantuvo hasta el último día de combate. Exactamente, es más, el último vuelo fue la misma noche del 13 de junio, el último vuelo del Hércules. El último vuelo de Hércules fue el 13 de junio a la noche, donde allí salieron algunos generales, algún periodista, en ese último vuelo, ya cuando estábamos a horas de firmar la capitulación. Sí. O sea, el cese del fuego. Porque convengamos en algo, que creo que ya te lo deben haber dicho más de una vez. Argentina no firmó una rendición incondicional, lo que hizo que nunca perdiéramos los derechos sobre el territorio. ¿Sí? El haber perdido esa batalla no condujo a que perdiéramos los derechos sobre el territorio. La Argentina lo que firmó es un cese de hostilidades y retiro de tropas. Y a partir de allí continuemos dialogando en Naciones Unidas, que es lo que se hace desde 1982 mismo hasta hoy. Tal es así que lo que firmó el general Menéndez fue una cese de hostilidades y retiro de tropas, que en octubre de ese mismo año, de 1982, la Argentina lleva ante Naciones Unidas un nuevo reclamo de soberanía sobre las islas. La Organización de las Naciones Unidas toma este reclamo y dice, efectivamente, el uso de las armas no da derechos sobre el territorio, el uso de la fuerza no da derechos sobre el territorio, por lo tanto, el haber ganado esta batalla, Gran Bretaña no le dio derechos sobre el territorio, Argentina y Gran Bretaña siéntense a negociar.
una de las tantas resoluciones, 50 resoluciones ya llevamos, que Gran Bretaña sistemáticamente viene desoyendo de Naciones Unidas. Por lo tanto, el haber finalizado esa batalla no dio derecho a Gran Bretaña sobre el territorio, no perdió derechos a la República Argentina y continuamos con el mismo status quo que antes del conflicto. Por lo tanto, no es de Argentina, no es de Gran Bretaña, siéntense a navegar, siéntense a negociar, es lo que ordena las Naciones Unidas y es lo que sistemáticamente viene desoyendo Gran Bretaña. La verdad que fue una muy buena aclaración para la gente que nos está escuchando. Y ahora, volviendo más a lo que fue tu subunidad, me gustaría preguntarte específicamente dentro de la unidad Roland, vos qué rol de combate específico tenías. Bueno, como te había dicho, se dividía en dos operadores, un jefe de pieza y un apuntador. Por lo tanto, fuimos 8, entre oficiales y suboficiales, 8 cuadros que fuimos con el Roland, de los cuales se conformaron 4 grupos de operación. En mi caso, me tocó ser apuntador, un jefe de pieza, y yo apuntador del sistema de armas Roland. Por lo tanto, a lo largo de todo el conflicto, el rol que cumplí fue el de apuntador del sistema de armas Roland, que era lo más avanzado que había en ese momento en el país, y no solo en el país, sino te podría decir hasta en el mundo era lo más avanzado que había. Por eso muchas veces cuando dicen Gran Bretaña fue con rayos láser y nosotros con Gomera, yo discrepo un poco, porque le digo no. La diferencia no estuvo en calidad, sino en cantidad. Nosotros fuimos con una unidad de fuego Roland, que era lo más avanzado que había en ese momento. Ellos fueron con el lanzamisiles Rapier, bastante vetusto para la época, bastante antiguo para la época, por lo tanto tenían algo mucho más antiguo que lo que nos llevábamos nosotros, solo que ellos bajaron a tierra con 16 lanzadores y nosotros teníamos uno. Por lo tanto, la diferencia no estaba en calidad, sino en cantidad. Ellos no llevaron mayor calidad, ni en armamento, ni en tropa. ¿Sí? Convengamos, sus comandos no eran mejores que nuestros comandos. Su tropa no era más especializada que nuestra tropa. Eran hombres que se enfermaban, que sufrían hambre, que sufrían frío y que tenían los mismos problemas que teníamos nosotros. Por lo tanto, ni iban con el equipamiento, con el abrigo que tenía una pilita que al tocarlo le daba calor y tantas cosas que se dijeron. Nada de eso. Tenían la misma ropa que teníamos nosotros. Tenían unos borceguíes que eran pegados y no cosidos como los nuestros. A pisar la curva se les despegaban y tuvieron problemas de congelamiento y pie de trinchera mayor que los que tuvimos nosotros. O sea que era gente que se enfermaba, era gente que le faltó la comida, era gente que le faltó la munición, tenían los mismos problemas que teníamos nosotros, solo que con un apoyo logístico un tanto más organizado que el nuestro. Cuando convertían 5 o 6 horas, venía un helicóptero hacia atrás, dejaban nuevas secciones que avanzaban, estos retrocedían, los helicópteros se los llevaban a los barcos a descansar, mientras que los nuestros era seguir hasta que la munición se termine. La logística fue lo que ayudó en ese momento a que el resultado se fuera dando como se dio, pero en ningún momento demostraron ser ni mayores profesionales que los nuestros. Nuestros soldados con 18 años tuvieron la misma o mayor valentía de la que tuvieron ellos. Demostraron ser hombres de 18, 19 o 20 o 30 años. Ninguno demostró ser un chico de la guerra como nos lo vendieron aquí en Argentina. Cada uno de los que estuvo allí demostró que dio lo mejor de sí con los elementos disponibles. Y lo mejor de sí quiere decir que demostró toda la valentía que tenía. Por lo tanto, cada uno de esos hombres de 18 años que estuvieron allá merecen el mayor de los respetos de cada uno de los argentinos.
Y bueno, ellos tuvieron gente de 17, 18, 19 años también combatiendo. Están los listados de quiénes eran y qué edades tenían, solo que con una diferencia. Ellos los llaman los Lord de la Guerra, ¿sí? Los caballeros de la guerra. Y aquí en Argentina nos impusieron el mote de los chicos de la guerra. Una pequeña diferencia entre soldados de la misma edad, cómo se los hizo ver en Gran Bretaña, cómo se los hizo ver en Argentina. Exacto, la verdad, las aclaraciones que estás haciendo, Carlos, es una mejor que la otra, coincido totalmente y es así como decís. Es una pequeña gran diferencia en la forma de decirlo y abismal en el concepto. Totalmente. Cada uno de los que estuvo allí puso lo mejor de sí. Bueno, de hecho, cada uno de los gobiernos que han repetido los pobres chicos de la guerra, la locura del general del vaso de whisky, que es la dictadura que se caía y tantas cosas que Hasta se nos imponen, el día de hoy. tantos speech que se nos imponen, no están impuestos por el gobierno de turno, ¿eh? Están impuestos por Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tiene miedo. Tiene miedo de que si 12.000 soldados que estuvimos en las islas le dieron la batalla que le dieron, y en 74 días tuvieron las bajas que no tuvieron ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, en 74 días. Si tuvieron los problemas que tuvieron en el mar, en aire y en tierra, con 12.000, ¿qué tal que se pusieron la camiseta celeste y blanca? Y no estoy hablando de la camiseta de la selección, estoy hablando de la bandera argentina que se lleva adentro. Si 12.000 se pusieron la camiseta y le dieron la paliza que le dieron, ¿sí? Pese a lo que se haya dicho acá en Argentina, ¿qué tal si 45 millones de argentinos se ponen la celeste y blanca? ¿Qué puede pasar? Y bueno, hay que cambiar esa mentalidad. Y esa mentalidad, esa forma de vender lo que fue la guerra de Malvinas se compra, ¿sí? Y acá se compró a políticos, medios y tantos otros a que se nos imponga la forma de pensar de lo que fue la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas te la va a contar cada uno de los que ya estuvieron. Difícilmente te lo cuente Paca Paca, sin desmerecerlo, ¿no? Pero Entiendo, obvio. hay una cierta diferencia entre lo que te pueden contar en ciertos medios y lo que fue la verdadera situación en las Islas Malvinas. Y eso te lo pueden contar cada uno de los veteranos. Y hoy están vivos, caminan entre nosotros. Entonces, aprovechemos eso, vayamos a buscarlo, estrechémoslo en un abrazo y díganle, contame, ¿qué fue lo que pasó ya? Y allí se van a enterar de la verdadera historia y no la que nos cuentan ciertos medios. Exacto. Y ahora la verdad es que estoy exprimiendo a vos, Carlos, que la verdad es un tema demasiado interesante y un poco desconocido por mí, por la verdad que tenía entendido que fue una unidad Roland, pero no estaba tan al tanto de las actuaciones de ustedes. Así que ahora quiero aprovechar para preguntarte que nos cuentes cómo fue el primer derribo de tu unidad. 1 de mayo. 1 de mayo fue la fecha en que comienzan los combates en Malvinas. Sí, Se había pasado lo de las Islas Georgias. Pero en las Islas Malvinas, el 1 de mayo realmente comienzan los ataques de Gran Bretaña hacia la pista de aterrizaje. 1 de mayo, 4:40 de la mañana, llegan dos aviones Vulcan, aviones bombarderos, vienen a gran altitud y descargan su cantidad de bombas que llevan cada uno, alrededor de 20, 21, no recuerdo bien. Bombas las descargan hacia la pista. La cruzan en diagonal para asegurarse de que alguna de esas bombas llegue a la pista y la destruya y no puedan aterrizar los aviones, con, con el resultado de que aviones a gran altitud descargan sus bombas y estaban, por la altitud a la que venían, fuera del alcance de nuestras armas. O sea, no había fusil, no había cañón antiaéreo, no había misil que llegara a esa altitud. Por lo tanto, no se disponía con qué tirarles, con qué derribar esos aviones.
pero ellos se aseguraron de que no sean derribados pasando gran altitud, pero gran altitud significa también poca eficacia. Tal es así que las bombas fueron cayendo una tras otra rumbo a la pista, pero la última quedó en el borde de la pista. Ninguna de las bombas que descargaron cada uno de estos aviones Vulcan llegó a la pista. Por lo tanto, pudieron hacer su vuelo, lo que les cuesta enormidad de dinero, porque eso vienen de Isla Ascensión, allá del norte de África. Vienen volando con reabastecimiento en vuelo para llegar para llegar a Malvinas, descargar sus bombas y no ser eficaces. Por lo tanto, debieron buscar mayor efectividad. ¿Cómo buscaron mayor efectividad? Con los cazabombarderos, con los aviones Harrier. Los aviones Harrier que despegaban desde el Hermes o el Invincible, los portaaviones con los que llegó la flota británica, y desde allí llegaron a Malvinas. 7 minutos de la mañana, un segundo ataque con aviones Harrier que llegan, descargan sus bombas, pero no hubo tiempo de reacción. O sea, tomó por sorpresa, digámoslo de esta manera, tomó por sorpresa por el lugar desde donde venían, no pudieron ser detectados a tiempo por los radares de largo alcance, y cuando los detectaron los radares de corto alcance, ya estaban prácticamente sobre Puerto Argentino. Descargaron sus bombas con el miedo de que les tiraran con lo que venga, y descargaron sus bombas en forma ineficaz, nunca llegaron a la pista y se fueron. Una hora después, un nuevo ataque, con aviones Harrier nuevamente, pero esta vez sí, la defensa antiaérea está un poco más alerta a los ataques a baja altitud. Los ataques de los aviones Harrier. Por lo tanto, en este tercer ataque, segundo con aviones Harrier, allí pudimos hacer nuestro primer lanzamiento, del misil Roland, con la eficacia que marcaba la fábrica. Por lo tanto, el primer lanzamiento fue nuestro primer impacto, nuestro primer avión Harrier derribado. 1 de mayo comienzan las hostilidades. 1 de mayo ya teníamos nuestro primer lanzamiento y nuestro primer avión Harrier derribado. Por lo tanto, así comenzó para nosotros el conflicto en Malvinas. O sea, el conflicto armado, el conflicto bélico, comienza ese 1 de mayo con este primer ataque de aviones Vulcan, el segundo de aviones Harrier, el tercero también con aviones Harrier, nuestro primer lanzamiento y nuestro primer derribo de aviones Harrier. Este derribo de ustedes, ¿lo pudieron enganchar antes de que lance la bomba o en el escape? No, esto fue en aproximación hacia Puerto Argentino. Nosotros estábamos aún en Zapergil, y ellos venían de esa zona hacia el aeropuerto. Por lo tanto, sobrepasa el lugar donde estábamos nosotros y en escape hacia nosotros, pero aún antes de llegar a la pista, es que se hace el lanzamiento, el misil alcanza el avión, lo derriba y ese avión nunca pudo lanzar su bomba. ¿Tienen idea qué pasó con el piloto? No se rescató. No se rescató. Ese avión no hubo manera de que quedara sano, por lo tanto no se rescató ni avión ni piloto. Entiendo. ¿Vos en ese momento estabas como apuntador? No, en ese momento estaba como apuntador el entonces sargento primero Celaya. Celaya. ¿Y vos Celaya qué? fue el imán que atraía los ataques aéreos. Ah, Él mirá. estaba... O sea que lo tenías cerca y sabías que algo iba a pasar. Yo estaba fuera de la unidad de fuego, solamente estaba Regalín y Celaya arriba, por lo tanto,
se da la alerta de ataque aéreo, sabíamos que había un ataque aéreo en progreso, vimos los aviones Harrier pasar por cerca de donde estábamos nosotros, vimos el lanzamiento, y vimos el momento en que el misil se perdía tras las nubes, pero en modo radar, atrás de por sobre las nubes le pegó y derribó ese avión. O sea, lo que cayeron fueron los pedazos del avión, no el avión en sí. El Entiendo. avión quedó destruido. ¿Y cómo fue ese primer derribo para la subunidad? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Y mirá, esa es una de las cosas feas que tiene una guerra. ¿Por qué? Porque nosotros lo festejamos. Nosotros festejamos que habíamos derribado un avión. Nosotros festejamos que ese avión nunca pudo llegar a la pista de aterrizaje. Festejamos que habíamos destruido ese avión. Pero con el tiempo es cuando uno se pone a pensar, pero ahí venía un piloto, que es una persona viva igual que nosotros, y que está peleando por su paga o por su convencimiento, pero está peleando por su causa. Y nosotros festejamos como el derribo de un pedazo de lata. Nunca en ese momento nos ponemos a pensar, ahí venía un piloto. Entonces, eso uno lo madura con el tiempo. Cuando dice, sí, lo festejamos, victoriamos, tiramos nuestras gorras al aire, nuestros cascos al aire, pero en realidad allí venía un piloto. Y esas cosas en ese momento no las ves así. En ese momento festejas que derribaste el pedazo de lata, ¿sí? El avión, el fierro. No pensás en la vida. Y eso se madura con el tiempo. Esas son las cosas feas que tiene una guerra, que en aquel momento no reaccionás de las cosas que están pasando. Simplemente estás peleando por una convicción, pero no estás pensando lo que sucede en el entorno. Así que bueno, en ese momento ya te digo, fue victoriarlo, viva la patria, pero con el tiempo lo empezás a ver de otra manera. De otra manera, entiendo. Gracias. Y te hago una pregunta. Vos habías mencionado nuestra primera posición ahí en Sapper Hill. ¿Cuándo cambiaron ustedes de posición y cuál fue el motivo? Ese mismo 1 de mayo, Ah, ese mismo 1 de mayo, hacia las 2 y tanto de la tarde, sí. vemos 3 buques que se aproximan desde nuestra posición, estamos en una posición elevada, vemos que se aproximan 3 buques hacia la costa. Lo que no entendíamos, 3 buques, veíamos de color claro, color blanco, lo veíamos nosotros, no sabíamos que nuestra armada tenía buques de color blanco, hasta que esos 3 buques se acomodaron, y de pronto empezamos a ver los fueguitos, puf, 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 los humitos, a los costados de los buques. ¿Y qué pasó? Empezaron a bombardear la zona del aeropuerto. Entonces, esos buques que estaban allí no eran buques amigos de nuestra Armada Argentina, eran buques británicos que habían venido y comenzaron a bombardear el aeropuerto. Comenzaron a tirarle. Bueno, ¿qué dijimos desde el Roland, que en ese momento estaba, dijimos, bueno, a ver, no tenemos ataque aéreo, no podemos tirarle a ningún avión, no tenemos aviones en el aire, pero están los buques. ¿Qué hacemos? El radar de vigilancia detectaba los buques en el mar. Entonces, y bueno, el apuntador los estaba viendo. Y bueno, no tenemos aviones, tirémosle los buques. Estaban dentro del alcance de los misiles, tirémosle los buques. Te había dicho que el misil tiene 2 espoletas, una de impacto, pega y explota, y la otra de refracción. O sea, pasa a 10 metros del blanco, de algo que cree refracción, el avión crea una refracción, y hace que se active la espoleta que hace que se estalle. Bueno, el mar también podía crear esa refracción. Quiere decir que si lanzábamos con la espoleta de proximidad activa, podía crear refracción en el mar.
Nosotros íbamos a tirar algo que estaba sobre el mar a un buque. Por lo tanto, antes de lanzar se puede desactivar la espoleta de proximidad. Eso es lo que hicimos. Desactivamos la espoleta de proximidad y listo para lanzar. El radar de tiro lo adquiere, lo engancha al buque, por lo tanto el misil iba a ir a ese lugar donde estaba enganchado, a ese buque, y en ese momento el buque que recibe la señal electrónica de que estaba adquirido, de que había un medio electrónico, lo había adquirido, lo había enganchado, manda sus contramedidas electrónicas. Contramedidas electrónicas es una falsa señal que se envía hacia el radar de tiro, que puede ser solamente señal de que hay otros ecos que no existen, como puede ser una señal dañina. Y eso fue lo que nos enviaron, una contramedida electrónica que hizo con nuestros brazos lanzadores, que siempre están al unísono buscando, empezaron a subir y bajar, uno para cada lado, el radar de vigilancia que se detenía, el radar de tiro que empezó a cabecear, y quemó la unidad lógica. La unidad lógica es el cerebro, Sí. el cerebro del lanzamisiles, que es nada menos que una computadora. Hoy lo conocemos como computadora. En aquel momento era unidad lógica. ¿No? Las computadoras PC que hoy usamos no existían. Al menos sobre nuestros escritorios no existían. Entonces, quemó esa unidad lógica. Por lo tanto, 1 de mayo, nuestro primer lanzamiento, nuestro primer derribo, y ya estábamos fuera de combate. Por lo tanto, todo rapidísimo. todo fue el 1 de mayo. Por lo tanto, se envió en ese momento la unidad de fuego, se ordenó llevarla al otro día, mejor dicho, el día 2, se ordenó enviarla hacia la ciudad. Y desde Mar del Plata, ¿sí? A ver, los que tenían que pelear eran argentinos, ¿sí? Pero en Mar del Plata había técnicos que había enviado la fábrica Euromisil franco-alemana, había enviado 2 técnicos franceses y un alemán. ¿Sí? Los franceses preguntaron a Francia, ¿necesitan que solucionemos un problema en las islas? No, nosotros no podemos intervenir. Francia está del lado de Gran Bretaña, claramente. No pueden intervenir. El alemán dijo, bueno, yo técnicamente estoy de licencia, por lo tanto, la fábrica no me puede ordenar qué debo hacer. Yo elijo por mí. El alemán se subió a un avión Hércules y llegó a Malvinas, con los repuestos que se necesitaban para poner nuevamente el servicio. Se trabajó durante una cantidad de días allí en la ciudad, los únicos días que estuvimos en la ciudad. Se trabajó allí en la ciudad en la reparación del material. Se terminó de reparar el alemán, urgente, avión y vuelta a Mar del Plata. Lógicamente, ¿no? La Argentina podía y no podía decir, estoy con un alemán recibiendo ayuda. Estábamos en una situación de combate. Entonces, así como llegó, lo despacharon urgente de vuelta al continente, y el material nuevamente quedó en servicio. En ese momento se nos ordena, bueno, ahora el radar de vigilancia que estaba en la punta de Zapartil había sido cambiado de posición hacia la ciudad. Por lo tanto, se nos ordena, bueno, a ustedes ahora la misión es defensa de la pista de aterrizaje, porque ya estaba claro que el objetivo de Gran Bretaña era la pista de aterrizaje. Por lo tanto, en el camino que va de la ciudad al aeropuerto, es un camino que rodea la bahía, la bahía que pasa sobre la que está sentada Puerto Argentino. En ese camino se nos ordena instalarnos, o sea, próximos a la pista de aterrizaje, no sobre la pista, sino próximos a la pista de aterrizaje. Es donde estaría el istmo. Exacto. Bien. Exacto.
En ese istmo que corre un camino que va hacia la pista de aterrizaje, sobre ese camino se nos ordena instalarnos. Por lo tanto, a partir de allí hemos cambiado 15 veces de posición, pero las 15 veces lo hicimos en ese camino que va de la ciudad al aeropuerto. Por lo tanto, hacia el 20, si mal no recuerdo, de mayo, por ahí, 21 de mayo, ya que estábamos nuevamente en servicio, nuestra posición en el camino que va hacia la pista de aterrizajes, hacia el aeropuerto, y el 25 de mayo fue nuestro segundo lanzamiento y nuestro segundo avión derribado. 25 de mayo, un ataque aéreo que era el camino de aproximación de las naves, de las aeronaves británicas, era esa bahía que la tomaban como referencia, pues esa bahía desembocaba en la cabecera de la pista de aterrizaje. Sí. O sea, siguiendo la bahía, te ibas a encontrar con la pista de aterrizaje y allí descargar tus bombas. Nosotros al costado de esa bahía, en el camino, en este istmo, en el camino, por lo tanto, en la aproximación que hacía el avión, a la velocidad que viene un avión de combate, ¿no? En la aproximación que hace hacia la pista, se hace el lanzamiento, y ese avión, bueno, lo pudimos ver muchos de los que estábamos en las proximidades, porque venía a baja altitud. Lo pudimos ver como el misil salió, hizo su trayectoria, dio en el blanco, lo partió al medio y cayeron dos grandes bolas de fuego que cayeron sobre esta bahía. Con el mismo resultado, el piloto no se supo más nada. Simplemente cayeron dos pedazos de lata hacia la bahía. Por lo tanto, el 25 de mayo fue nuestro segundo lanzamiento y nuestro segundo derribo de aviones Challenger. Y a partir de allí hubo, como te decía, en total 8 lanzamientos. El día 1 de junio fue nuestro siguiente derribo. Uno de los pocos días que la ciudad estaba completamente libre de nubes, siempre nublado, siempre lloviznando, sí. Siempre viento, frío, lluvia. Bueno, ese día era un día de sol, ni una sola nube a la vista, un avión Harrier que se aproxima en solitario, cosa que nos llamó la atención, sí. Y cuando es detectado, se entra a la zona de tiro. Se hace el lanzamiento, trata de hacer maniobras evasivas que no llegaron a dar efectividad para el piloto, sí. Y el misil pegó en el avión con el resultado que el piloto se pudo eyectar a tiempo, antes de que el misil golpeara el avión, se pudo eyectar. Por lo tanto, vimos el avión cuando pegó, cuando se incendió, cuando empezó a caer en tirabuzón, cuando cayó al mar, sí. El piloto cayendo en el paracaídas. O sea, eso se pudo ver prácticamente desde el 50% de la isla, lo pudieron ver a ese derribo. Según Gran Bretaña, ese piloto lo rescató. Un avión Pucará y un helicóptero Chinook estuvieron buscándolo, no lo pudieron encontrar. Según Gran Bretaña, ellos sí lo rescataron. Pero bueno, podemos confiar o no en los informes que envió Gran Bretaña, porque para Gran Bretaña nosotros no derribamos ningún avión. Fueron todos accidentes aéreos. Sufrieron algunos accidentes al despegar o al aterrizar, pero nosotros no derribamos ningún avión. Según los informes. Entonces, ¿podemos confiar o no en el informe de que fue rescatado? Y el 12 de junio fue el octavo y último lanzamiento y cuarto derribo de avión Harrier. O sea, hasta que el día 14 que se firmó este cese de hostilidades y retiro de tropas, nosotros estuvimos 100% operables. Nosotros continuamos hasta ese mismo día brindando defensa aérea, y hasta ese mismo día, no solo por nosotros, sino por toda la defensa aérea,
hasta ese día la pista estuvo 100% operable. Por lo tanto, nosotros podemos decir el objetivo fue cumplido. Exactamente. Bien. Y como te pregunté, ¿cómo sintieron ustedes en los derribos? Cuando fueron esos 4 lanzamientos fallidos, por decirlo de alguna manera, ¿ustedes pudieron sacar conclusiones para mejorar lo que pasó? ¿O cómo lo trataron así en el grupo? No, porque uno fue porque tuvo una falla el misil salió y no siguió las órdenes, digamos, del director de tiro, sino que se clavó en el mar a los 3 kilómetros. Ah, O sea, salió y no respondió el sistema de guiado, ujú, sino que simplemente por la propulsión siguió hasta que cayó al mar. Por lo tanto, ese es irrecuperable, eso puede pasar, es algo sí, que tenía una falla de fábrica y eso no es, por los operadores, no es algo que pueda ser modificado. solucionado. Sí. Otro de los lanzamientos se hizo en modo óptico. Modo óptico quiere decir el operador, el apuntador, está guiándolo a través de su joystick. Ujú, Y comienza a seguir el recorrido del misil, el recorrido del avión, y el misil en aproximación hacia el avión. Pero, por esas casualidades del combate, el avión, como venía a muy baja altitud, se pasa detrás de un cerro. Y una vez que está detrás de un cerro, no puedes seguir hacer una curva y seguirlo al avión porque vos tenés que verlo, tenés que estar viendo porque lo estás guiando. Por lo tanto, lo perdió antes de que el misil llegue al avión. Por lo tanto, ahí no queda más que subirlo hacia arriba, y cuando llegan los 7,5 kilómetros que se le termina la propulsión, ujú. se le termina la propulsión al misil, el sistema de espoletas que hace que estalle se bloquea, ¿sí? Y terminada la propulsión sigue por inercia un par de kilómetros más hasta que comienza a caer por gravedad y cae como un pedazo de lata. O Ah, sea, ese misil no va a estallar en el piso, por más que caiga en tierra entre propia tropa, nunca va a estallar. bien. Por lo tanto, lo que pasó, se elevó el misil hasta que se perdió tras la nube y allá se le terminó la propulsión y se bloqueó y cayó como un pedazo de chatarra. Por lo tanto, ese misil no había manera una vez que el avión se te escondió, no hay manera de buscarlo. Lo mismo que al lanzar en modo óptico, si se esconde entre las nubes, no hay manera, No lo lo podés perdés. ver. Radar sí, porque el modo radar se denomina todo tiempo, no importa si está nublado o no, Ujú. el radar lo sigue viendo a través de las nubes. Por lo tanto, ¿qué fue lo del 1 de mayo? El 1 de mayo, por más que se haya escondido atrás de una nube, el Lo misil siguió. pegó. Por lo tanto, esos casos son ineludibles, o sea, no hay manera. Entiendo. Pero, ya te digo, de nuestro grupo, de esa sección Roland, se demostró esa efectividad del material a través de estos 8 lanzamientos. De los 20 misiles que habíamos llevado, los otros 20 habían quedado en Comodoro Rivadavia y estaban a disposición para cuando los requiriéramos. Y de estos 8 lanzamientos que se hicieron, 4 de arriba. fueron 4 derribos y el resto de los misiles quedó allí con el material que fue recuperado en algún momento por Gran Bretaña, pese a que le habíamos sacado todas las tarjetas de la unidad lógica, las tarjetas de la computadora. Lógicamente, Francia le puso a disposición a Gran Bretaña posterior, Sí. todas las tarjetas que le hacían falta y nuevamente en servicio. Ese material supimos que estaba brindando defensa en una de las colonias allá de Sudáfrica o por allí, en alguna de sus colonias Una de las continuó bien. tantas. Por lo tanto, bueno, esa es un poco la experiencia de este material en las islas durante el conflicto.
Y a ustedes específicamente la noticia del cese de hostilidades el 14 de junio, ¿cómo los encuentran y cómo reaccionaron? Bueno, nosotros, el 14 a la mañana, brindando defensa aérea, nos llega una directiva. Apagan los equipos, o sea, veníamos a través de las radios que escuchábamos algunas radios argentinas, pero escuchábamos Radio Carve de Uruguay. Y eran dos guerras distintas. En una estamos ganando, en la otra No era, tanto. era un poco más imparcial. Sí. Entonces, sabíamos, a través de Radio Carve de Uruguay, que era el que más seguíamos, sabíamos de Belaúnde Terry, de los tratados que estaba presentando ante la ONU. Sabíamos que se podía llegar a un acuerdo de paz y retiro de tropas. El día 14 nos encontrábamos operando. Nosotros estábamos, a ver cómo te puedo decir, la ciudad, el aeropuerto hacia la derecha, los cerros hacia la izquierda. Sí. Desde los cerros venían los británicos. A la noche, nosotros veíamos todos los combates, veíamos las trasantes, iban y venían, o sea, veíamos todo lo que estaba sucediendo. Sabíamos que estaban allí, en los cerros, estaban muy cerca de la ciudad. Nunca llegaron acá, a la zona que estábamos nosotros, hacia la zona del aeropuerto. El Infante estamos hablando. Llegaban los aviones, llegaban los buques que cada noche nos bombardeaban, nos cañoneaban desde los buques. Pero no llegaban, no llegó el Infante. Entonces nosotros estábamos operando normalmente el día 14 a la mañana cuando nos llega una directiva. Apaguen los equipos, métanse en sus refugios, esperen órdenes. Nuestro refugio estaba dado por los cajones vacíos de los misiles que teníamos en los lanzadores. Los cajones vacíos los habíamos apilado, habíamos tirado una lona arriba y ese era nuestro refugio para tomarnos unos mates, descansar. Bueno, estábamos en nuestro refugio, 1 hora, 2 horas, 3 horas, esperen órdenes y esa orden todavía no llegaba. Tomamos unos mates hasta que uno de los muchachos sale a hacer sus necesidades afuera, vuelve y dice, ahí andan nuestros comandos. Comandos era porque nosotros usábamos el verde oliva, el verde liso, el uniforme verde oliva liso, Sí. y los comandos argentinos usaban el mimetizado. Hoy lo utiliza todas las fuerzas, pero en aquel momento todas las fuerzas usaban el verde oliva liso, y solamente los comandos tenían el mimetizado. Dice, ahí andan nuestros comandos. Comandos, él dijo, por el uniforme mimetizado. En nuestro jeep, en nuestros Mercedes-Benz, en nuestro jeep Mercedes-Benz que habíamos llevado a la cita. Allí andan nuestros comandos, dice, en los jeep. Lo que me traen son los que vi son todos rubios y de ojos celestes. Algo nos llamó la atención. ¿Qué? Todos salimos a la vez a ver qué pasaba. Bueno, lo que sucedía era que en esos jeep Mercedes-Benz argentinos, quienes venían eran los británicos. Y los británicos que venían a decir, ¿esto es el Exocet? No, esto es el Roland. No tenía ni idea. No tenía ni idea, al menos eso que de habla hispana que se nos acercaron. Sí. O sea que allí nos enteramos, allí nos dimos por sentado qué había sucedido, ¿sí? Porque la siguiente orden que recibimos, la primera fue, métanse a su refugio y esperen órdenes. La siguiente orden que recibimos fue de parte de los británicos. Así que nunca a nosotros nos llegó una orden, una palabra que diga rendición. Nosotros interpretamos lo que había sucedido de acuerdo a lo que estábamos viendo frente a nuestras narices. Los británicos acá, delante nuestro, manejando por la izquierda con nuestros jeeps. Entiendo. Allí fue que interpretamos qué fue lo que había sucedido. Por lo tanto, después la siguiente orden fue de los británicos, diríjanse hacia el aeropuerto, del aeropuerto una vez que llegamos, diríjanse hacia la ciudad,
Nos pasamos caminando toda esa tarde-noche, porque llegamos al aeropuerto casi en la noche y de allí nuevamente caminando los 12 kilómetros que separaban el aeropuerto de la ciudad, nuevamente los 12 kilómetros hacia atrás, hasta llegar a un galpón de acopio de fardos de lana, que nos sirvió de galpón improvisado de prisionero de guerra hasta el día 18, que embarcamos en el Northland, y el día 21 desembarcamos en Puerto Madryn. O sea, del 14 al 21 estuvimos en calidad de prisioneros de los británicos. ¿Y cómo fue el trato de ellos para con ustedes siendo prisioneros, ya sea en el aeropuerto o en el Northern? Justamente esperaba esa pregunta. ¿Por qué? Porque mi respuesta que doy siempre es, allí es el único momento en que yo le reconozco la profesionalidad del soldado británico. ¿Sí? Finalizó el combate, finalizaron los odios, no hubo, no hubo ni empujones, ni gritos, ni fusilamientos, o sea, el trato fue el trato de soldado a soldado. No te digo que nos trataban con algodones, porque eso pasa en otros ámbitos, Sí. pero fue el trato de soldado a soldado. Un trato correcto, un trato cordial, tanto cuando estuvimos en ese galpón en calidad de prisionero, durante el día 14 a la noche, ya casi 15, hasta el día 18 que embarcamos en el Northland, y los 3 días de navegación del Northland hasta Puerto Madryn, donde el trato fue de la misma manera. Allí pudimos ver que había chicos de 15, 16 años arriba de los buques. No te digo que bajaron a combatir, sino arriba de los buques. Había soldados de 15 y 16 años, británicos. Y bueno, llegamos a Puerto Madryn, donde nunca hubo un empujón, un grito de más, un golpe, nada. Yo digo, bueno, allí puedo decir que reconozco la profesionalidad del soldado británico. Si el resultado hubiese sido al revés, pongo muy en duda de que el trato hubiese sido el mismo. Entonces, yo digo, bueno, allí demostraron que son profesionales. Cuando hubo que combatir, combatieron, terminaron los combates y el trato fue de soldado a soldado. Mejor explicado imposible, Carlos. Y la verdad nos contaste toda tu historia. Yo sinceramente estoy agradecido, disfruté muchísimo entrevistarte y no quiero despedirte sin hacerte la última pregunta que se lo hago a cada invitado y consiste en qué te dejó Malvinas tanto en lo personal como en lo profesional. Bueno, en lo profesional me dejó, convengamos, yo era un soldado profesional, ¿sí? Yo tenía el grado de cabo en aquel momento. El cabo es un soldado distinguido, digámoslo de esta manera. Es el primer grado de una carrera militar. Donde yo había elegido esa carrera diciendo, bueno, a ver, yo quiero ser el brazo armado de la patria, quiero ser ante una agresión extranjera, ser la defensa de los intereses de mi país. Bueno, todo eso en Malvinas, ¿lo pude hacer? Sí, sí, lo pude hacer. Volvimos, y cuando volvimos, dentro de la paz militar, yo conocí la primera grieta. La primera grieta armada entre los que estuvimos y los que no estuvieron. Donde muchos de los militares de escritorio cargaban las culpas de que ustedes perdieron la guerra. O sea, los responsables de la derrota éramos nosotros. No fue la mala conducción, fuimos nosotros. Donde incorporamos una clase nueva de soldados, íbamos al campo a instrucción. Mire,
señor oficial, vamos a poner, para no personalizar. Exacto. Mire que en Malvinas lo vimos de esta manera, así, así, así. No, lo de Malvinas es un caso muy especial, no sirve. La experiencia esa no existe, no sirve. Lo único que sirve es los libros que los libros que lo tradujimos al español que le compramos a Estados Unidos en 1965. Esto es lo único verdadero, esto es lo único valedero. Por lo tanto, adecúese esto, no a su experiencia personal en Malvinas. Entonces, con el tiempo fui diciendo, bueno, no aprendimos nada. Exacto. Me desengañé de ciertos personajes de las fuerzas, los sabios de la dictadura y cosas por el estilo. Entonces es como que me fui desengañando de ciertos personajes, no de la fuerza. Sí, ¿Sí? sí, se entiende. Defiendo al Ejército Nacional, el Ejército de San Martín, y que si existió San Martín y lo supo profesionalizar, hoy tiene que ser profesionalizado, equipado y profesionalizado. Este, pero en aquel momento todavía teníamos gente que pensaba de otra manera, entonces es como que eso me desengañó y digo, bueno, a ver, ¿lo puedo cambiar? No, soy cabo. Viene desde mayo de 1810, con el nacimiento de la patria, nació este ejército de esta manera, así viene desde entonces, yo no lo voy a poder cambiar. Me quedan dos opciones, me adecuo o me voy de baja. No me quiero adecuar a esto, no me quiero adaptar a esto, no me queda otra, me tengo que ir de baja. Con todo el pesar del mundo, no desengañado con la fuerza, sino con ciertos personajes integrantes de la fuerza, tomé la decisión de irme de baja. Solicité la baja voluntaria, tomé un avión, me fui a Ushuaia y allí viví por felices 30 años. Hasta que luego de haber trabajado en la fase civil, porque de hecho soy civil, desde el momento mismo que solicité la baja, haber trabajado y haber completado mis años de aportes y haberme jubilado, comencé a viajar por el país hasta que venía a Buenos Aires, a Córdoba, de 30, 32 grados en enero, llegaba a Ushuaia, al otro día llegaba a Ushuaia, 3 grados, agua-nieve, viento, lluvia, las 4 estaciones en un mismo día, y bueno, en algún momento todo eso me hizo tomar la decisión de cambiar de lugar, por un invierno, invierno un poco más, más dócil, Más llevadero. un poquito mejor. Ya con la edad que tenía en aquel momento, bueno, no hace tanto, hace unos años atrás, mis huesos pedían un poco más de calor, no un invierno de 9 meses al año, y los 3 meses restantes no eran verano, sino que eran un otoño. Y bueno, todo eso me llevó a decir, momento de cambiar. Sigo eligiendo como mi tierra por adopción la Fueguina. Defiendo a esa tierra, máxime que es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur forman parte integrante de esa provincia, de mi provincia. Por lo tanto, el sentido de pertenencia que existe en ese lugar hacia Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y el sector antártico argentino, es lo que me lleva a decir, esta es mi tierra, esto es lo que yo quiero, esto es lo que defiendo. Solo mis huesos me trajeron para el lado de Córdoba, pero sigo eligiendo como tierra de adopción la Fueguina. La verdad, Carlos, fue muy interesante tus vivencias, la vivencia en sí de todo lo que fue llegada a Misto 602. Fueron probados en combate, lo demostraron, defendieron la pista y se puede decir con toda la honra y en mayúscula misión cumplida. Misión cumplida. La satisfacción de la misión cumplida es lo que nos hemos llevado a lo largo de los años. Por lo tanto, Malvinas no me da más que orgullo
el haber participado, el haber dado lo mejor de lo que cada uno de los que estábamos, hasta donde a mí me daba la vista, cada uno de los que estábamos allí dio lo mejor de sí, en defensa de esa tierra que legítimamente nos pertenece, y eso ha hecho a lo largo de los años que uno aprenda a hablarlo, ¿sí? Los primeros años fueron distintos, diferentes, donde si hablabas de Malvinas eras el loquito de la guerra y consecuencia no conseguir trabajo y bueno, todas las cosas que sabemos que nos han pasado, hasta que, bueno, la misma gente que fue hablando con los veteranos se fue dando cuenta de que los que nos estaban contando desde los distintos gobiernos, desde los distintos medios, no era tan como lo pintaban los chicos de la guerra, los víctimas de la dictadura, de que se caía, el general del vaso de whisky y demás. Ya la historia de Malvinas era otra, entonces eso nos animó a hablar, a contar, y eso nos fue llenando de orgullo lo que pudimos dar en defensa de ese territorio, lo que pudimos hacer en defensa de lo que legítimamente nos pertenece. Y al día de hoy, eso ha hecho que a lo largo de los años y hasta el día de hoy sigamos combatiendo, pero seguimos combatiendo desde la paz, como debe ser por el entendimiento entre los hombres. Ya no más por un arma como nos tocó a nosotros, defender ese territorio a través de un arma, sino hacerlo como debió haber sido siempre, desde la paz, desde el diálogo, desde el entendimiento por los hombres. Diálogo que, lógicamente, Gran Bretaña se sigue negando. ¿Se sigue negando por qué? Porque no tiene argumentos para sostener que ese territorio le pertenece, más que el uso de la fuerza. Llegué en 1833, había una nación que recién se había independizado, no tenía absolutamente nada con qué defenderse, lo saqué a patadas en el traste, me instalé y acá estoy. ¿Y qué? Otro argumento, no le conozco a Gran Bretaña. Por lo tanto, seguimos desde acá trabajando a través del Centro Combatiente de Malvinas en Ushuaia, la Fundación Malvinas de Ushuaia. Seguimos trabajando con el Observatorio Cuestión Malvinas de la Tierra del Fuego, o sea, generando acciones que vayan en defensa de este territorio. Como dijimos, continuamos en la lucha, pero desde la paz, desde el diálogo, desde el entendimiento entre los hombres, y que en algún momento hemos de lograr. La verdad, Carlos, no hubo mejores palabras para darle el cierre a esta tan hermosa entrevista. Te vuelvo a agradecer por tu tiempo, por tu dedicación, por tu vocación a la causa, por más que hayan pasado 40 años, que no es poca cosa. Y como le digo a cada veterano, gracias por lo que hicieron. Mirá, los agradecidos somos nosotros. ¿Por qué? Al haber charlado con vos, gente nueva, gente joven, que ha abrazado esta causa como propia que es, porque si todos entendemos esto, que la causa Malvinas no es privativa de los veteranos de guerra, la causa Malvinas no es privativa de los gobiernos de turno, sino la causa Malvinas es de cada uno de los argentinos, y cada uno de los argentinos toma la causa como propia que es, entonces vamos a saber cómo pelearlo desde la paz. Pero para eso primero hay que conocer la historia completa de Malvinas, no solo el conflicto armado. El conflicto armado son 74 días en 520 años de historia que llevan las islas. Tenemos que conocer esa historia, porque allí es donde están nuestros legítimos derechos. Si nosotros si nosotros aprendemos y las conocemos, aprendemos a conocerlas, vamos a quererlas. Y si las queremos, vamos a saber defenderlas. Como dijimos, desde la paz. Pero de esta manera. Primero, quererlas. Todos tenemos un familiar lejano que sabemos que existe, pero ni lo registramos. ¿Por qué? No lo conocemos. No lo podemos querer si no lo queremos. ¿Sí? No lo podemos querer si no lo conocemos. Bueno, con Malvinas pasa lo mismo. Primero quererlas, primero conocerlas. Una vez que las conocemos, sabemos que allí están nuestros derechos, entonces, ahora que las conocemos, las empiezo a querer. Y si las quiero, las voy a
saber defender. A eso tenemos que apuntar cada uno de los argentinos. No guiarnos por lo que muchas veces nos quieren imponer desde intereses foráneos, sino por lo que realmente es. Aprender a conocer y defender como tiene que ser desde la paz. Cada uno de los argentinos tenemos las herramientas para eso. Tenemos que saberlas aprovechar. Es así. Y uno de los derechos más fuertes que tenemos es la sangre derramada por nuestros 649 héroes, y cada vez que mencionamos Malvinas, hablamos de Malvinas, esa sangre obviamente no fue derramada en vano y es la causa de este y como tantos otros programas. Totalmente. Cada uno de ellos ha sembrado allí en Malvinas, ha dejado su sangre, ha sembrado las raíces de la soberanía, y eso Gran Bretaña no lo va a poder quitar nunca. Así que por esa sangre, por cada uno de los que a lo largo de la historia, no solo en el conflicto armado, sino a lo largo de la historia, ha sabido pelear por nuestras islas, por vos y por cada uno de los argentinos que saben pelear desde tu lugar, desde cada lugar, desde cada oficina, desde cada lugar que estén, saben pelearlo desde la paz. Por cada uno de ellos sabemos nosotros que nos estamos yendo, de que que esta causa que se inició, que venía de mucho antes, nos tocó ser parte de la historia en 1982. Pero que esta causa no va a finalizar el día que se vaya el último de los veteranos. Y eso es lo que nos deja la tranquilidad de saber que, muchachos, les pasamos la mochila, aquí está, tómenla y llévenla con orgullo. Y así la estoy llevando. La verdad, Carlos, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un fuerte abrazo malvinero para vos y para cada uno de, de tus seguidores. Fuerte abrazo, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Carlos.